El mundo era un horno de hierro, y el eco de los látigos marcaba el ritmo de una nación que se desvanecía. Bajo el sol implacable de Egipto, el imperio más poderoso de la tierra, una profecía de sangre había comenzado. El faraón, temeroso de una fuerza que no podía comprender, dictó una sentencia de muerte. Todo hijo varón que nazca será arrojado al río. Pero en medio de la oscuridad, la fe tiene un brillo que el miedo no puede apagar. En una pequeña choza de esclavos, una madre llamada Jocabet sostenía contra su pecho un tesoro prohibido. No era solo un bebé, era una promesa. Por 3 meses lo ocultó, guardando sus llantos entre suspiros de oración. Pero el tiempo se agotaba, y el peligro acechaba en cada patrulla egipcia. Con las manos temblorosas pero el corazón firme en el Dios de Abraham, Jocabet tomó juncos de papiro. No estaba construyendo una simple cesta. Estaba construyendo un arca de salvación, pequeña escala. La recubrió con asfalto y brea, asegurándose de que ni una sola gota del río de la muerte pudiera tocar la vida que llevaba dentro. Fue entonces cuando lo dejó ir. El pequeño Moisés, cuyo nombre aún no se pronunciaba, flotaba a la deriva en las aguas que debían ser su tumba. Pero lo que el faraón diseñó para destrucción, Dios lo usó como el camino hacia el mismo corazón del imperio. Desde los juncos, una hermana vigilaba. Miriam contenía el aliento, mientras la corriente empujaba la cesta hacia los jardines privados de la realeza. El destino de un pueblo estaba flotando en un nido de mimbre, acercándose peligrosamente a las manos de quien menos se esperaba. El chapoteo del agua en los jardines reales solía ser un sonido de paz, pero ese día traía consigo el peso de una nación. La hija del faraón, descendiendo a las aguas para su baño ritual, vio algo que no pertenecía al orden de los dioses de Egipto: una cesta de mimbre, meciéndose entre los lotos. Al abrirla, el llanto de un niño hebreo rompió el silencio del palacio. Aquel llanto no era un grito de derrota, sino el primer rugido de una liberación se gestaba en el corazón mismo del enemigo. Movida por una compasión que solo podía venir del cielo, la princesa decidió desafiar el decreto de su propio padre. «Es uno de los niños hebreos», murmuró, pero no llamó a los guardias, llamó a la vida. Fue entonces cuando Miriam, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, salió de su escondite. Con una sabiduría que superaba sus pocos años, ofreció una solución solo la soberanía de Dios pudo orquestar. «¿Quieres que vaya y busque a una de las mujeres hebreas para que te críe al niño?» Éxodo 2:7. Y así, por un giro divino de ironía sagrada, Jocabet volvió a sostener a su hijo. Pero esta vez, el imperio que quería matarlo pagaría por alimentarlo. En la intimidad de su hogar de esclava, mientras le daba el pecho, ella sembraba en su mente las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Le enseñaba que su sangre no pertenecía a los faraones, sino al Dios que cumple sus promesas. Moisés creciente de 2 realidades: el aroma del incienso de los templos egipcios y el olor a sudor de sus hermanos oprimidos. Se educaba en toda la sabiduría del Nilo, pero su corazón latía al ritmo de los salmos de su pueblo. El príncipe de Egipto estaba a punto de descubrir que su verdadera corona no era de oro, sino de una misión que le exigiría elegir un bando. Los años pasaron, y el niño de la cesta se convirtió en un hombre de poder. Moisés caminaba por los pasillos de mármol de Tebas como un hijo de la casa real, instruido en las artes, la guerra y la estrategia. Tenía el mundo a sus pies, pero el eco de las canciones de cuna de Jocabet seguía retumbando en sus oídos. El oro de su cuello pesaba menos que el dolor de su gente. Un día, el palacio se volvió demasiado pequeño y el aire de la nobleza demasiado asfixiante. Moisés salió a donde el látigo dictaba la ley. Allí, bajo el sol que no perdona, vio la escena que cambiaría su destino para siempre. Un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, a uno de sus propios hermanos. En ese instante, la educación del palacio se desvaneció y el fuego de la justicia prendió en sus venas. Miró a un lado, miró al otro, y en un acto de defensa desesperada, su mano se manchó de sangre. El egipcio cayó. La arena del desierto bebió el secreto de Moisés, pero el peso del acto quedó grabado en su alma. Moisés pensó que este sería el inicio de su revolución, que sus hermanos lo reconocerían como su libertador. Pero la liberación no llegaría por la fuerza del brazo humano, sino por el poder de la palabra de Dios. Al día siguiente, al intentar separar a 2 hebreos que peleaban, la cruda realidad lo golpeó. «¿Quién te nombró nuestro príncipe y juez?», le reclamó el hombre.
Piensas matarme a mí como mataste al egipcio. Éxodo las 2:14. El miedo, un sentimiento desconocido para un príncipe, se apoderó de él. El secreto estaba afuera. Los muros del palacio ya no eran refugio, sino una celda. Faraón, al enterarse, no vio a un hijo, sino a un traidor, y ordenó su ejecución. Sin corona, sin ejército y sin hogar, Moisés corrió hacia el horizonte, dejando atrás las pirámides y el poder, directo hacia el silencio del desierto de Madián. La arena comenzaba a borrar sus huellas como príncipe, para empezar a tallar el carácter del profeta. El viento del desierto no conoce de títulos ni de linajes. Moisés caminó hasta que sus pies sangraron, y el recuerdo de los banquetes de Faraón se convirtió en un espejismo doloroso. Había cruzado la frontera de su vida anterior. Ya no era un dios en la tierra. Era un hombre sediento buscando una razón para seguir vivo finalmente. El polvo dio paso a un destello de vida, un pozo en la tierra de Madián. Moisés se sentó junto al brocal, agotado. Pronto, 7 hermanas, hijas de un sacerdote local, llegaron para dar de beber al rebaño de su padre. Pero la maldad no se queda solo en las ciudades. También habita en la soledad del desierto. Un grupo de pastores llegó para echarlas y robarse el agua que ellas ya habían sacado. En ese momento, el instinto de justicia de Moisés volvió a encenderse. Aunque era un fugitivo, no podía ser un espectador de la opresión. Se levantó, enfrentó a los pastores y, con una autoridad que los dejó atónitos, defendió a las mujeres y él mismo dio de beber a sus ovejas. Aquel día, Moisés no solo encontró agua, encontró un nuevo hogar. Jetro, el padre de las jóvenes, lo recibió en su tienda. El hombre que solía comer en platos de oro, ahora compartía el pan bajo una tienda de piel de cabra. El príncipe que daba órdenes a generales, ahora aprendía el oficio más humilde y paciente de todos, ser pastor. Durante 40 años, el desierto sería su monasterio. Allí, entre el balido de las ovejas y el silencio de las estrellas, Dios empezaría a despojar a Moisés de su confianza en sí mismo, para enseñarle a confiar en el yo soy. Pero lo que Moisés no sabía era que, mientras él cuidaba ovejas ajenas, el clemer de su propio pueblo en Egipto estaba llegando al trono de Dios, y una zarza estaba a punto de encenderse en el monte Horeb. 40 años de silencio pueden borrar el nombre de un hombre de los registros del mundo, pero no del libro de Dios. Moisés ya no vestía lino, sino pieles. Ya no llevaba una espada, sino un bastón de pastor. Se había convertido en un hombre del desierto. Un hombre que pensaba que su historia terminaría cuidando ovejas ajenas en las faldas del monte Horeb. Pero el Dios de sus padres no lo había olvidado. De repente, una anomalía rompió la monotonía del paisaje. Una zarza, un arbusto común y espinoso, estaba envuelto en llamas. El fuego era intenso, feroz, pero las hojas permanecían verdes y las ramas intactas. El fuego no se alimentaba de la madera. El fuego era la vida misma. Iré allá para ver este fenómeno tan extraño, se dijo Moisés. Pero al acercarse, el aire se volvió denso con una majestad insoportable. Una voz, que sonaba como el estruendo de muchas aguas, y el susurro del viento, al mismo tiempo, rasgó el aire. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él, temblando. No te acerques más, dijo el Señor, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. En ese instante, el pastor de Madián se postró sobre su rostro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba allí. No era un ídolo de piedra egipcio y una fuerza de la naturaleza. Era el creador del universo, hablando con un fugitivo. Dios no lo llamó para hablar de su pasado en el palacio, ni de sus errores en Egipto. Lo llamó porque el clemer de los esclavos había subido hasta su trono. He visto la opresión de mi pueblo, y he descendido para librarlos. Moisés, que una vez intentó liberar a uno solo con sus manos, ahora era comisionado para liberar a millones con la palabra de Dios. Pero el hombre que antes era impulsivo, ahora estaba lleno de dudas. ¿Quién soy yo?, preguntó. La respuesta de Dios no fue un currículum de Moisés, sino una revelación de sí mismo. Yo soy el que soy. La zarza seguía ardiendo, desafiando las leyes de la naturaleza. Tal como Moisés estaba a punto de desafiar al imperio más grande del mundo. El cayado en su mano ya no sería solo para guiar ovejas. Se convertiría en el instrumento de los juicios de Dios.
El camino de regreso a Egipto fue un viaje al pasado, pero con un hombre nuevo. Moisés ya no llevaba el peso de su propia justicia, sino la autoridad de aquel que arde sin consumirse, a su lado. Su hermano Aarón servía como su voz, pero era la presencia de Dios la que abría las puertas que antes estaban selladas por el miedo, las puertas del palacio. Las mismas que Moisés cruzó huyendo por su vida 40 años atrás, se abrieron de par en par. El eco de sus sandalias sobre el mármol anunciaba que el exiliado había vuelto, no a reclamar un trono, sino a proclamar una liberación. Faraón, rodeado de sus consejeros y magos, los recibió con una sonrisa cargada de arrogancia. Para él, Moisés era solo un recuerdo polvoriento, un hebreo que había olvidado su lugar. Pero las palabras que salieron de la boca de Moisés cayeron como truenos en la sala. Esto dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La respuesta del monarca fue un escupitajo de soberbia. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? En su mente, él era un Dios viviente. En su mano, tenía el destino de millones. Para demostrar su poder, Faraón aumentó la carga de los esclavos, obligándolos a fabricar ladrillos sin darles paja. El pueblo, quebrantado, comenzó a dudar de Moisés. Pero Dios no había enviado a Moisés para negociar, sino para juzgar a los falsos dioses de Egipto. Ante la corte entera, la vara de Dios fue arrojada al suelo y se convirtió en una serpiente siseante. Los magos del palacio, usando sus artes oscuras, hicieron lo mismo. Pero entonces ocurrió lo profético. La vara de Dios devoró a las de los egipcios. Era una señal clara. El reino de las tinieblas sería consumido por la luz del Todopoderoso. El conflicto había escalado. Ya no era solo una petición de libertad. Era una guerra espiritual. El Nilo, la fuente de vida de Egipto, estaba a punto de convertirse en el escenario del primer golpe de Dios contra el orgullo del hombre. El tiempo de las advertencias había terminado. El corazón de Faraón, tan duro como las piedras de sus pirámides, se cerró con 7 llaves de orgullo. Pero nadie puede cerrar la puerta cuando el Yo Soy decide entrar. Moisés regresó a las orillas del Nilo, el río que una vez fue su cuna, y que ahora sería el primer testigo del juicio divino. Al tocar las aguas con su vara, el río que Egipto adoraba como fuente de vida, se convirtió en una arteria de muerte. El hedor de la sangre llenó el aire de las ciudades, y los peces murieron en masa. El mensaje era claro: los dioses de madera y piedra no pueden sangrar, pero el Dios de Israel tiene poder sobre la creación entera. Una tras otra, las plagas cayeron como martillazos sobre el orgullo imperial. Ranas, piojos, moscas, la tierra que se creía sagrada se volvió insoportable. Las plagas no eran solo castigos, eran señales. Dios estaba desmantelando la seguridad de Egipto, pieza por pieza. Faraón, atrapado en su propia arrogancia, prometía libertad cuando el dolor era fuerte, solo para retractarse cuando el alivio llegaba. Su palabra no valía nada frente a la verdad eterna. Llegó el granizo mezclado con fuego, devastando las cosechas de lino y cebada. Luego, las langostas devoraron lo poco que quedaba verde en el valle del Nilo. Finalmente, una oscuridad tan densa que podía sentirse envolvió a Egipto por 3 días. Nadie podía ver a su hermano. Nadie podía moverse de su lugar. El imperio del sol estaba en tinieblas totales. Pero mientras los egipcios tropezaban en las sombras, en la tierra de Gosén, donde vivían los esclavos, había luz. Dios estaba haciendo una distinción. Estaba marcando una línea entre quienes lo desafiaban y quienes le pertenecían. Moisés, aquel que huyó como un asesino, ahora caminaba entre las plagas con la paz de un hombre que sabe que la victoria no es suya, sino del Dios que lo envió. Sin embargo, la señal más terrible y gloriosa aún estaba por venir. El cielo se preparaba para la medianoche más larga de la historia de Egipto. La última plaga no sería un fenómeno de la naturaleza, sino una visitación directa del cielo. Dios anunció a Moisés que a la medianoche, el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto, y todo primogénito, desde el hijo del esclavo hasta el hijo del faraón, moriría. Pero para su pueblo, Dios proveyó un camino de escape que quedaría grabado en la eternidad. Tomen un cordero por familia, ordenó Moisés. Un cordero sin defecto, perfecto. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre las pirámides, miles de corderos
fueron sacrificados en Gosén. Sus vidas fueron entregadas para que otras vidas pudieran continuar, con un manojo de hisopo. Los padres hebreos marcaron los marcos de sus puertas con la sangre. Aquella marca era una declaración. Aquí ya ha habido una muerte. El juicio ya ha sido pagado. En el interior de las casas, el pueblo comía la cena de la Pascua con los cinturones ajustados y el bastón en la mano. No era una cena de despedida. Era una cena de libertad. Estaban listos para dejar atrás 400 años de cadenas en cualquier momento, a medianoche. Un grito desgarrador rompió el silencio de Egipto. Un clamor como nunca antes se había escuchado se elevó desde los palacios hasta las chozas egipcias. La muerte no respetó coronas ni altares. En cada hogar egipcio, el orgullo había sido herido de muerte. Faraón, el que una vez ordenó arrojar a los bebés hebreos al Nilo, ahora sostenía el cuerpo sin vida de su propio heredero. Su divinidad era una mentira, su poder un espejismo. Desesperado, humillado y roto, llamó a Moisés y a Aarón en la oscuridad. «Salgan de aquí», les gritó. «Váyanse, ustedes y los israelitas, váyanse a adorar al Señor como lo han pedido». El pueblo de Dios no salió como fugitivos, sino como un ejército victorioso. Los mismos egipcios, temerosos del Dios de Israel, les entregaron oro, plata y vestidos. Las cadenas se rompieron no con hierro, sino con la sangre del cordero. La columna de nube y fuego comenzó a moverse, marcando el inicio del gran éxodo hacia el encuentro final con el mar. La libertad tiene un precio, y Faraón estaba decidido a cobrarlo con sangre. Apenas el polvo de la partida se asentó, el arrepentimiento del tirano se convirtió en furia. «¿Qué hemos hecho?», se preguntaba. «Hemos dejado ir a nuestros esclavos». Con el estruendo de 600 carros de guerra y la élite de su caballería, el imperio salió a cazar a los fugitivos. El pueblo de Israel, atrapado entre las montañas y el mar, sintió que el terror los asfixiaba. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que no sacaste de allá para morir en el desierto? El miedo gritaba, pero la fe de Moisés rugía más fuerte. «No tengan miedo», les dijo. «Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca más». Entonces, el Señor habló. «Diles a los israelitas que sigan adelante». Moisés levantó su vara. No era un trozo de madera lo que movía las aguas, sino el aliento del Todopoderoso. Bajo un viento sobrenatural, el gran mar Rojo se partió en dos. Murallas de agua, imponentes y transparentes, se levantaron a derecha e izquierda, mientras el fondo del mar se secaba instantáneamente. El pueblo de Dios comenzó a caminar. Niños, ancianos y ganado cruzaron por donde, antes, solo había abismo. Era un pasillo de gloria escoltado por la muerte contenida. Pero el orgullo de Faraón no conocía límites. Al ver el camino abierto, ordenó la carga. Los carros egipcios se lanzaron al lecho del mar, persiguiendo a su presa en la oscuridad de la noche. Pero el suelo, que era firme para los redimidos, se volvió lodo para los opresores. Las ruedas de los carros se trabaron. El pánico cundió en las filas imperiales. «Huyamos de los israelitas», gritaban, «porque el Señor pelea por ellos». Ya era tarde. La justicia de Dios estaba a punto de cerrarse sobre el último vestigio de la esclavitud. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las crestas de las olas, Moisés volvió a extender su mano sobre el mar. El tiempo de la paciencia de Dios se había agotado. Con un rugido que hizo temblar la tierra, las murallas de agua que se mantenían como cristal se desplomaron. El orgullo de Egipto, sus carros de hierro, sus caballos veloces y sus capitanes arrogantes desaparecieron bajo el peso de un océano que recuperaba su lugar. El imperio que se creía eterno fue borrado en un instante por el creador de los mares. Al otro lado, sobre la arena virgen del desierto, el silencio fue roto por un grito de júbilo que subió hasta las nubes. Israel miró hacia atrás y vio que el enemigo, que los atormentó por 400 años, ya no existía. La opresión había muerto. La promesa había nacido. Miriam tomó su pandero, y el desierto se llenó de música. «Canten al Señor, que se ha coronado de gloria», exclamaban. Arrojó al mar caballos y jinetes. Aquel día, Moisés dejó de ser el fugitivo que huía de Egipto para convertirse en el libertador que guiaba a una nación hacia su destino. Pero la historia de Moisés no termina en la orilla del mar. Su vida entera
Fue un mapa que apuntaba hacia alguien más grande. Moisés nos sacó de Egipto, pero Jesús nos saca del pecado. Moisés nos dio la ley en tablas de piedra, pero Jesús escribe su amor en nuestros corazones. Moisés abrió el mar para que pasáramos, pero Jesús abrió el cielo para que entráramos. Hoy, el mismo Dios que escuchó el clamor de los esclavos en Egipto, escucha tu voz. Las cadenas del pasado han quedado sepultadas bajo la gracia. Camina con confianza, porque el gran yo soy va delante de ti, y su victoria es, ahora y para siempre, tu victoria.